Hola, ¿qué tal? Saludos. De vuelta una vez más por Hispan TV para conocer más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Vamos al porqué de las noticias más relevantes de esta jornada. Con el sumario comenzamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en entrevista exclusiva con Hispan TV, denunció la injerencia del gobierno de Estados Unidos en su país y rechazó las recientes amenazas de Donald Trump, incluyendo la agresión militar. En España, Cataluña, 40 heridos y varios detenidos en las amplias protestas de este jueves en el marco de la huelga contra el juicio a los 12 dirigentes independentistas. Crecen los negocios y el diálogo político entre Rusia y la Unión Europea, a pesar de las sanciones y el clima político actual. Así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Pues como ya conocemos, el presidente venezolano denunció que su par estadounidense Donald Trump solo busca dominar y conquistar al país caribeño, a Venezuela. Esto lo dijo en exclusiva a Hispan TV. Nicolás Maduro enfatizó que Donald Trump fracasará en su campaña para desestabilizar al gobierno legítimo venezolano. Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, muchas gracias. El mandatario venezolano inició su entrevista con las intervenciones del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Rechazó las recientes amenazas de Donald Trump, quien reiteró que sobre Venezuela todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la agresión militar. El problema de Donald Trump es las riquezas de Venezuela, el petróleo, el oro, el gas, los minerales estratégicos, la riqueza, el agua. Maduro explicó que las declaraciones de Trump en Miami, donde reafirmó su postura para poner fin a su gobierno, fue un inicio inusual y detestable para una campaña preelectoral. Donald Trump empezó su precampaña electoral ayer desde la Florida, que es su última trinchera de votos. Él está perdiendo todas las encuestas y todos dicen que cualquier candidato demócrata le va a sacar más de 10 puntos en las encuestas. Está desesperado. Y se ha dejado enamorar por la idea de que atacando a Venezuela y también a Cuba, Nicaragua, y tomando ese discurso retórico de la Guerra Fría, él se va a recuperar y creo que pudiera ser más bien su hundimiento. Sobre las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de petróleo venezolano, Maduro dijo que con esta estrategia Estados Unidos se perjudica a sí mismo. Quien se hace daño con las medidas es Estados Unidos. Ahora les cuesta más caro. Petróleo venezolano es de más calidad y un poco más barato. Ahora tienen que ir a otros lugares del mundo a conseguir un petróleo más pesado, más viscoso y más caro. Eso es lo que debería saber el presidente Donald Trump, que lo engañan con informes. Se han autoinfligido un daño. Por otra parte, no descartó los diálogos con el gobierno de Trump, si es algo necesario para la paz y estabilidad de su país. Si tenemos que hablar con el diablo, nos echamos agua bendita y hablamos con el diablo para buscar la paz, para que se nos escuche, para buscar entendimientos, acuerdos. Asimismo, el presidente venezolano repudió las políticas de la Unión Europea sobre Venezuela y acusó a los europeos de seguir las políticas estadounidenses. La Unión Europea tiene un error de origen con Venezuela. Su gran y grave error es que solo escucha a una parte, escucha a la derecha y cree todas las mentiras de la derecha. Y cuando tú ves los comunicados y las posiciones oficiales de Bruselas, te das cuenta que repiten todo el guión de la derecha y del gobierno de Donald Trump. Al final de su entrevista, Maduro agradeció los apoyos de los países musulmanes, especialmente a la República Islámica de Irán, y aseveró que la nación sudamericana superará las agresiones y dificultades. Sobre las palabras de Maduro conversamos en los primeros minutos del porqué de las noticias y Alejandra Loucau, analista internacional desde Buenos Aires, nos ayuda también a poner en contexto lo que está sucediendo con esta crisis en Venezuela. Saludos, Alejandra, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a los televidentes.
Alejandra, Maduro no descartó los diálogos con el gobierno de Donald Trump si es algo necesario para la paz, a su decir, y por supuesto para la estabilidad de Venezuela. Así lo ha recalcado el presidente Nicolás Maduro en esta entrevista con nuestro corresponsal en Caracas, Marcos Salgado. Ahora, ¿cuán utópica pudiera ser esta voluntad de Nicolás Maduro? Bueno, creo que en esta oportunidad Estados Unidos ha dejado bien claro que no está dispuesto a dialogar, sino más bien a amenazar al gobierno de Maduro con consecuencias muy graves si es que no deja la presidencia. Hubo una instancia de diálogo a la cual convocó México y Uruguay hace algunas semanas. Estados Unidos la desconoció, Juan Guaidó, el presidente autoproclamado en una plaza, también la desconoció, y la oposición venezolana hace varios meses que se retiró de cualquier instancia de diálogo. De hecho, la última instancia de diálogo en la cual participó la oposición venezolana se terminó retirando, y bueno, fue justamente esa instancia la que terminó convocando a elecciones y fue reconocida por José Luis Rodríguez Zapatero y el comité de expresidentes que también lo avalaron. Pero la oposición, ante esta derrota, una derrota electoral que veían que se les venía encima, decidieron que el camino no iba a ser más el diálogo, y ahora pareciera ser que el camino único de Estados Unidos es la intervención militar. También Maduro repudió las políticas de la Unión Europea sobre Venezuela y acusó al bloque de seguir esas políticas estadounidenses. Sin embargo, la comunidad europea, la Unión Europea, hay un país que está centrando precisamente esta campaña, se ha abanderado de esta campaña en Europa, y me estoy refiriendo a España. Alejandra, ¿por qué España se nota tan interesada en Venezuela, incluso más allá de los lazos culturales que pudieran existir entre ambas naciones? Bueno, España y Venezuela tienen, como decís muy bien, una larga historia también, porque bueno, España es la potencia que expolió durante varias decenas de años el continente americano, pero bueno, actualmente tienen muchas relaciones. España tiene muchos intereses económicos y comerciales en Venezuela, tiene empresas como el Banco Santander, tiene empresas agrícolas, tiene también el BBVA, que es otro banco muy importante, y por supuesto que a los empresarios, a los capitalistas expoliadores de países pobres como estos capitalistas europeos o españoles específicamente, no les gusta tener trabas ni nacionalistas, o en este caso trabas que la misma crisis venezolana les impone para hacer sus negociados. Ese es el interés principal. A su vez, tenemos que decir que los países de Europa están todos subordinados a Estados Unidos. Es de público conocimiento que el presidente Trump, antes de que se autoproclamara Guaidó como presidente interino, hizo un llamado al gobierno español para decirle que apoyara a Guaidó como presidente y que también lo reconociera internacionalmente. Esto lo dijo el ministro de Exteriores, el señor Borrell. O sea, esto es público. Y España, más que ninguna otra potencia europea, me refiero, por ejemplo, a Alemania o Francia, España no tiene ningún prurito en reconocer la extrema dependencia que tiene del gobierno de Estados Unidos. Lo hizo con Obama, lo hace con Trump, ya sea el Partido Popular o el PSOE. Realmente la subordinación de España hacia Estados Unidos es la causa principal de la política agresiva e imperialista también y neocolonial que tiene contra Venezuela. Gracias, Alejandra, por tu opinión desde Buenos Aires, Argentina. Te invitamos a que continúes también tus colaboraciones con nuestro programa, y ya te estoy invitando para nuestro programa Recuento, nuestro resumen semanal el próximo domingo, para hablar precisamente de este tema. Así que si aceptas la invitación, ya la audiencia sabe que te puede encontrar también. Nicolás Maduro desafía a Juan Guaidó a convocar elecciones en Venezuela. El mandatario pregunta al líder opositor por qué no ha seguido las exigencias de la Constitución luego de su autoproclamación como presidente interino. Por ahí hay un payaso
que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. Convoca elecciones, Mr. Payaso. Fueron las palabras del presidente durante un acto de graduación de estudiantes de medicina. Allí Maduro destacó que el desarrollo de las instituciones educativas es una verdadera ayuda. Se refirió a los envíos de varios países con supuestos fines humanitarios que se acumulan en la frontera colombiana. No obstante, Brasil se suma a estas actividades y prepara un operativo en el estado fronterizo de Roraima para entregar un cargamento. Se hace en coordinación con Estados Unidos y a petición de Juan Guaidó. El líder opositor continúa con sus llamados a los militares venezolanos para que los convoys entren este 23 de febrero. Desde Caracas califican la supuesta ayuda de espectáculo organizado para provocar una invasión. Por su parte, las fuerzas bolivarianas están en alerta para evitar irregularidades en la frontera. Erika Ortega Sanoja tiene todos los detalles. El ministro de Defensa venezolano, general en jefe, Vladimir Padrino López, ha salido al paso a las declaraciones que desde Miami ofreciera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamando a militares venezolanos a desconocer y a desobedecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Varias cosas dijo el ministro de Defensa venezolano, pero en resumen ha dicho en principio que no va a reconocer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ninguna autoridad que no provenga de la soberanía popular expresada a través del voto, sea cual sea el chantaje y sea cual sea la sanción impuesta en su contra. También calificó como una absoluta falta de respeto la pretensión de Donald Trump de darle órdenes a los oficiales venezolanos. Lo más grave que nosotros hemos visto y que nos atañe directamente a nosotros, la Fuerza Armada, soldados y soldadas, es que el señor Donald Trump se atribuya la posibilidad de comandar a esta institución. Es insólito de darle órdenes a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El dirigente opositor Juan Guaidó, quien recordemos se autoproclamó en una plaza pública el 23 de enero pasado como supuesto presidente encargado de Venezuela, pues ha ofrecido también declaraciones durante la jornada de este martes agradeciendo a gobiernos de Europa que han enviado donaciones para la ayuda humanitaria que él pretende hacer entrar a Venezuela desde Colombia y sin autorización del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La generosa donación de Italia de 2 millones de euros, España 2 millones de dólares, Reino Unido 8.3 millones de dólares, Alemania 5.6 millones y Francia 70 toneladas. Esa suma 18.160.000 dólares en ayuda humanitaria y 70 toneladas en medicamentos y alimentos para la ayuda humanitaria. El gobierno venezolano ha repudiado ya en anteriores ocasiones que haya gobiernos y bancos del mundo que se hayan prestado para la agresión contra Venezuela. Calculan y estiman que se han bloqueado cuentas de la República y también bienes de la nación por el orden de los 30.000 millones de dólares, por lo cual consideran que esta supuesta ayuda humanitaria que ha sido ofrecida por estos gobiernos antagónicos a la revolución bolivariana en realidad no es otra cosa que una operación de propaganda para favorecer a la figura de Juan Guaidó, y también Maduro lo ha llamado como una trampa caza bobos. Pero Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, estuvo este martes también en la Plaza Bolívar de Caracas. Él estuvo apoyando este movimiento que se denomina Hands Off Venezuela, manos fuera de Venezuela, y que pretende pues llevar o recoger una serie de firmas para entregarlas desde la Casa Blanca hasta organismos multilaterales. Desde allí Cabello decía que un día tanto la oposición como el gobierno de Trump amenazan a los militares venezolanos y al día siguiente les ofrecen una suerte o un tipo de amnistía, eso sí, si se prestan para un golpe contra Maduro. Entonces amenazan un día que te vamos a meter preso y al otro día, no, pero si das un golpe de Estado te perdonamos. Aquí no hay golpe de Estado, aquí va a haber paz. Paz, tengo la certeza que aquí va a haber paz. Y el día 23... 24. ¿Y quién será el presidente del 24? ¡Nicolás Maduro! ¿Nicolás Maduro? Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de Venezuela, de nuestra patria, electo por nosotros.
Hay voces que en el mundo se están levantando contra lo que ya califican como una amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela. Por ejemplo, el presidente Evo Morales desde Bolivia decía que ya las agresiones no solamente son contra Venezuela, sino que se amenaza a naciones como Cuba y Nicaragua, que estuvieron en el discurso de Donald Trump emitido el lunes desde el estado de la Florida. Decía, América Latina es una zona de paz. Otra de las voces es la de Roger Waters, el músico británico de la banda Pink Floyd, que en redes sociales también decía que la Cruz Roja Internacional y la Organización de las Naciones Unidas estaban inequívocamente de acuerdo en que la ayuda a Venezuela no debe ser politizada. Y respondía de esta forma a Richard Branson, un otro músico que ha anunciado que va a celebrar un concierto en la ciudad de Cúcuta autorizado por el gobierno de Iván Duque. Esto no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria en absoluto. Se trata de Richard Branson, y esto no me sorprende, que compró a Estados Unidos diciendo, hemos decidido tomar el control de Venezuela, sean cuales sean nuestras razones. Pero esto no tiene nada que ver con las necesidades de los venezolanos, no tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con la libertad y no tiene nada que ver con la ayuda. En respuesta a este concierto que se va a hacer en Cúcuta, ya el gobierno venezolano ha anunciado que va a hacer dos más, uno el viernes 22 y otro el sábado 23, pero ya no en el Puente de las Tienditas, donde pretende hacerlo la oposición impulsada por Juan Guaidó, sino esta vez en el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a la ciudad de San Antonio del Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta. Así están las cosas en la Venezuela bolivariana.